Doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder estar compartiendo juntamente con todos aquellos que van a estar viendo la página de la Iglesia Comunidad Evangélica de Fe, dando apertura también a este grado de nivel de nuestros hermanos que están trabajando. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, ¿sí? En este tiempo de desafíos, tiempos de cuántos desafíos que tenemos nosotros para llevar adelante, ¿sí? Doy gracias al Señor nuevamente por toda esta oportunidad que nos brinda. Vivimos tiempos tremendamente peligrosos, tiempos difíciles para el ser humano, pero también tiempos de desafío, tiempos donde nosotros podemos estar viendo la gloria de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos dice que cuando más se acrecentó el pecado, más gracia de Dios para nuestra vida. Por eso, en medio de este mundo con crisis, sin esperanza, podemos ver la Iglesia de Jesucristo allí levantándose en victoria, ¿sí? Con los fundamentos que tenemos en la palabra de Dios. Por eso podemos llamarle, este es un tiempo de desafío, pero para poder llevar a cabo la tarea que nosotros tenemos por delante, la Iglesia es necesario que ser llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros como pueblo pentecostal creemos en la investidura del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo nos dio este mandato y le dio el mandato a los discípulos y también a nosotros. No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Vemos ejemplos en la palabra de Dios cómo los apóstoles fueron transformados y también cambiados, y Dios estuvo bendiciendo sus vidas, cosas que antes ellos no podían hacerlo. Ahora ellos, con el fuego del Espíritu Santo de Dios, con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios, podían estar llegando, ser más eficaces aún en su testimonio. Dios obraba milagrosamente. Vemos la iglesia primitiva allí naciendo en el libro de los Hechos, cómo Dios empezó a bendecir, cómo Dios empezó a obrar. Y su palabra dice que el Espíritu Santo, el poder de Dios, no es para unos pocos, para un grupo selecto, sino es para todo aquel que anhela, que desea del poder de Dios. Dios da su poder abundantemente. Y yo quiero estar leyendo la palabra del Señor aquí en el libro de los Hechos, capítulo 3. Cuando hablamos del libro de los Hechos podemos hablar de los hechos, de los actos que hicieron los apóstoles, pero llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien dijo por ahí que sería bien llamado los hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos como el Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos fue obrando en una manera sobrenatural. Y aquí vemos un milagro que Dios hizo en la vida de una persona, pero también vemos qué ejemplo nos ha dejado este suceso para la vida de la iglesia, ¿sí? Vemos la iglesia de Jesucristo está en medio de un mundo que es hostil a sus creencias, hostil a sus principios, pero Dios nos ha dado del poder de su Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo y dice que la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Para que la iglesia de Jesucristo pueda tener un mensaje eficaz, es necesario ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Quiero leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Dice su palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Damos gracias a Dios por su palabra. Este es un hecho tremendamente milagroso, un suceso tremendo, extraordinario en la vida de la Iglesia de Jesucristo. Vemos aquí a dos apóstoles, Pedro y Juan, juntos subían, dice, al templo a las 3 de la tarde. Ellos iban a la hora de la oración, iban allí al templo. Siempre uno puede sacar aquí conclusiones. Qué bueno que la Iglesia de Jesucristo siempre le dé importancia a la oración. Qué bueno es que nosotros, quizás nosotros cotidianamente a nivel personal, sabemos nosotros que tenemos que orar, tenemos que estar en comunión con Dios. Pero qué lindo cuando la Iglesia puede reunirse a orar. Siempre se dijo de que la oración es la base fundamental de una iglesia, ¿verdad? Y dice que estos apóstoles iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Y allí había siempre una persona que era paralítica, que la ponían allí para que pueda estar pidiendo limosna, ¿sí? Pero yo creo que ese fue el día especial para este paralítico. Quizás uno siempre dice, por allí se habrá levantado como todas las mañanas, esperando que lo lleven al templo, allí, esperando que lo pongan en la puerta del templo La Hermosa, esperando allí como todos los días, una vida rutinaria. Pero ese día iba a ser distinto para su vida. Yo quiero decirte que también nosotros un día recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y eso fue lo mejor que nos ha pasado en la vida, ¿sí? Quizás nosotros ni pensábamos, pero Cristo a nosotros nos dio libertad, y eso a nosotros nos hace más que vencedores, nos hace personas bendecidas, nos hace realmente victoriosos, ¿sí? Y dice que estos apóstoles iban allí, pero ya no era como todos los días. Quizás todos los días lo veían allí en el templo, pero ese día fue muy particular, porque ellos se acercaron y este hombre esperaba recibir algo de ellos. Como todos los días los miró, y este hombre estaba esperando recibir algo, una limosna, quizás para poder estar solventando sus gastos, el de su familia. Y el apóstol Pedro ya no era el mismo el que dudó allí delante de una criada, el que blasfemó el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que ya era distinto el Pedro. Era Pedro lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, que con autoridad le dijo, míranos, ¿sí? Y seguramente cuando miró a este paralítico, estaba mirando la necesidad que este paralítico tenía. Uno saca también conclusiones de esta palabra, de esta frase, ¿sí? Cuando nosotros podemos realmente mirar la necesidad que hay en el ser humano. Donde está el ser humano hay necesidad. Alguien dijo, donde está la gente hay problemas, hay necesidad, y más la gente que está sin Cristo. Nosotros sabemos que Jesucristo a nosotros nos dio el mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sería salvo, ¿sí? Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno es que nosotros como iglesia podamos ver la necesidad. Hay mucha gente, seguramente cuando Pedro le dijo a este paralítico, míranos, seguramente allí la mirada de Pedro, una mirada de un hombre de Dios, puede discernir lo que esta persona estaba viviendo. Quizás había dolor en su corazón. Uno se pregunta detrás de una enfermedad, qué cuestiones, qué emociones hay detrás de una persona que está enferma. Y hay seguramente una vida
Siempre yo digo, la gente no le gusta estar enferma. Uno ve cuando visita por allí los hospitales, cuando visita a gente que está en su lecho de dolor, allí en su cama, en su casa. Realmente la enfermedad es algo tremenda en la vida del ser humano. Y más con este hombre que dice la palabra de Dios que era paralítico de nacimiento, nunca había caminado. ¿Qué habrá pasado en este hombre por su adolescencia? ¿Qué habrá pasado por su niñez? ¿Qué habrá pasado por su juventud? ¿Sí? Una vida sin esperanza, una vida de fracaso, quizás nunca podía ser feliz. Seguramente Pedro, cuando le dijo a este hombre, míranos, estaba mirando el fracaso de una vida. Qué bueno es que la iglesia de Jesucristo pueda tener la mirada de Dios. Hay un coro que nosotros cantamos en nuestras iglesias que dice, ayúdanos a mirar con tus ojos. Qué bueno es que la iglesia esté enfocada en la gente. Uno puede decir por la experiencia que uno tiene que el ministerio de Jesucristo fue un ministerio que se basó a estar con la gente. Cuando Él estuvo con la gente miraba su dolor, miraba su tristeza, miraba sus temores. Y la iglesia de Jesucristo está facultada por el poder del Espíritu Santo de Dios para mirar lo que otros no miran, para mirar la necesidad que hay en cada ser humano. Eso lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso produjo en Pedro, el poder del Espíritu Santo de Dios produjo que él pueda ver mucho más allá de lo que otros puedan ver. Y la iglesia está facultada, la iglesia tiene esta bendición a través del poder del Espíritu Santo de Dios de poder mirar quizás lo que otros no miran, lo que otros miran superficialmente. La iglesia a través del poder del Espíritu Santo de Dios puede estar mirando cosas que otros no pueden ver. Pero no nos detengamos solamente en que podamos ver, sino que detrás de que uno ve la necesidad. Pero Dios no solamente nos ha facultado a nosotros para que miremos y demos un diagnóstico. Dios nos ha facultado a nosotros de poder para poder estar también ayudando a la gente. ¿Sí? Acá el apóstol Pedro le dijo, míranos. Este hombre dice que les estuvo atento, estuvo mirando y estuvo esperando recibir de ellos algo. Pero dice que Pedro le dijo, míranos, y allí rápidamente le dijo la verdad, no tengo plata ni oro, porque lo que esperaba este hombre quizás era como todos los días, miraba una limosna, esperaba algo que se le diese, pero ese día iba a ser un día relevante para él. En ese día se iba a terminar su tristeza, de quizás de 40 años se iba a terminar esa vida de fracaso, esa vida de dolor. ¿Sabes que nosotros somos aquellos agentes que Dios nos puede utilizar para que la gente, para que las personas tengan otro destino? Así como Pedro, quizás en la vida de este ser humano, en la vida de este paralítico, la vida de Pedro fue de bendición. Así también la iglesia puede ser de bendición para mucha gente. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros en el poder del Espíritu Santo de Dios, la gente queda marcada. Y allí Pedro le dice una realidad: yo no tengo plata ni oro, no tengo algo valioso quizás a los ojos del ser humano, pero lo que tengo te doy. Sí, qué bueno es que nosotros por allí podamos dar lo que tenemos. Muchas veces hay cosas que por allí nosotros no hacemos porque decimos que no tenemos esto. A veces esperamos tener muchísimas cosas para poder estar haciendo la voluntad de Dios. Algunos dicen, bueno, si yo tuviera dinero podría hacer esto, si yo tuviera un auto podría hacer lo otro, pero qué bueno es que Dios está mirando que también con lo que tenemos podemos ser de bendición. No con lo que no tenemos, sino con lo que tenemos podemos ser de bendición a otros. Uno se recuerda en la palabra del Señor, uno se recuerda allí cuando Dios lo llama a Moisés y Moisés se sentía incapaz y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Tengo una vara, tengo allí una vara. Y allí Moisés con esa vara Dios demostró que con eso él podía ser de bendición también. Muchas veces
pensamos que tenemos que tener mucho, pensamos que tenemos que tener muchas facultades, por allí dinero para hacer la obra de Dios. Damos gracias a Dios por esos recursos, pero yo quiero decirte que no nos tenemos que detener en eso. Tenemos que mirar que realmente con lo que tenemos Dios puede hacer grandes cosas. Dice la palabra del Señor, otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, dice que allí Jesucristo les dice que denle ustedes de comer cuando la gente se había reunido. Y para los apóstoles, calculando, era mucho dinero, se necesitaba mucho dinero para dar de comer a la gente. Pero allí había un jovencito, un niño que tenía, dice la palabra de Dios, 5 panes y 2 peces. Y esos 5 panes y 2 peces fueron de enorme bendición, porque en las manos de Dios, lo que ponemos en las manos de Dios, Dios empieza a bendecir, Dios empieza a prosperar. ¿Sí? Allí quizás Felipe había, en esa oportunidad, Felipe había calculado y había dicho, esto no va a alcanzar. Sí, pero ahí este joven trajo con fe y Dios bendijo. Dios está esperando que nosotros actuemos. Quizás necesitamos muchísimos recursos y hay gente que dice, yo necesito muchos recursos para hacer esto, para hacer lo otro. Pero qué bueno es que con lo que Dios nos ha dado podamos empezar a servirle al Señor. Quizás Dios nos ha dado una boca, Dios nos ha dado un testimonio tremendo, Dios nos ha dado poder y autoridad. Estos días yo estuve diciendo a la iglesia sobre no solamente el ministerio de aquellos que son ministros, sino que Dios quiere utilizar a toda la iglesia, a todos los miembros. Y también estaba allí dando el ejemplo de Esteban, cómo Dios lo utilizó. Y Esteban no era un apóstol, Esteban solamente era una persona que servía las mesas, pero Dios lo llenó de su Espíritu Santo de Dios, y dice que Esteban hacía prodigios y milagros poderosos. Yo quiero decirte que Dios también puede bendecir tu vida, Dios nos puede bendecir. Por allí no tenemos un título, por allí no estamos predicando atrás de un púlpito, pero si eres hijo de Dios y si estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, Dios puede utilizarnos con prodigios y milagros, con palabras de bendición. Y aún si Dios nos ha prosperado, también podemos ser de bendición a otro. Por eso la pregunta surge para nosotros en esta tarde: ¿qué es lo que nosotros tenemos para dar a otro? Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Tenía el poder del Espíritu Santo de Dios, que ese está a disposición de todo aquel que lo quiera recibir. Dice la palabra de Dios que la promesa se cumple en todo, es para todo la promesa, para todo aquel que lo quiera recibir. Si Dios nos dice en su palabra eso, es porque cada uno puede ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí dice la palabra de Dios que ocurrió el milagro. Este hombre paralítico por 40 años que no se podía mover, que no podía caminar, que lo llevaban en una camilla para que pidiese limosna. Allí llegó el día de su bendición. Hay mucha gente que a nosotros nos está esperando. Hay mucha gente que está esperando. Jesucristo dijo que la mies es mucha. Jesucristo dijo que la gente es mucha. Hay mucha gente para traer. Y nosotros necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios bendijo de una manera tremenda, que este hombre que estaba en una situación de cama, en una situación que no podía caminar, ahora por el poder de Dios, dice que este hombre, este paralítico, caminó y Dios empezó a bendecir. Dice la palabra del Señor que las señales siguen a los que creen. Y si nosotros como iglesia creemos que Dios nos ha facultado para que por nuestra mano Dios nos utilice para que haya milagros y prodigios, nosotros estamos creyendo que Dios es poderoso para que estas señales no solamente sean esporádicas, sino que abunden en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Qué bueno que a través de nuestro servicio a Dios, qué bueno que en nuestros servicios Dios pueda bendecir grandemente, que las personas sean salvas, que es el milagro
más glorioso que puede obtener una persona, que Dios transforme, que Dios cambie. Qué bueno que en nuestros servicios pueda haber liberación, qué bueno que en nuestros servicios pueda haber restauración, qué bueno que en nuestros servicios pueda haber sanidad, sanidad interior, sanidad física, que los enfermos sean sanados. Qué bueno es también que nuestro andar cotidiano, porque sabemos que nosotros en la iglesia podemos estar 2 horas de reunión, 2 horas y media. Nuestra vida transcurre muchas veces fuera de la iglesia y allí también Dios quiere utilizarnos a través de prodigios y milagros, a través de llevando una palabra de esperanza, llevando una palabra alentadora, orando también por los enfermos. Yo creo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. El Espíritu Santo de Dios nos avisa a nosotros que Cristo está a la puerta, que Él viene por su iglesia. Por eso yo creo que estamos en estos tiempos críticos, en este tiempo de crisis, pero también en un tiempo de desafío, donde la iglesia se levanta con poder, con el poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder sobrenatural, para que su nombre sea glorificado, para que mucha gente pueda ver que hay poder en Jesucristo, que Cristo da nueva vida, que en Cristo está la salvación, que en Cristo realmente está todo lo que el ser humano está necesitando. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te bendiga, y realmente que vos como iglesia y todos nosotros podamos ser portadores de esta bendición, que nosotros podamos ser esos Pedro, esos Juan, que allí, que llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, daban lo que ellos tenían. Vos tenés muchas cosas de parte de Dios. Dios te bendiga en esta tarde. Doy gracias a Dios por este momento, por esta reflexión. Sabemos que Dios va a bendecir a través de este video. Dios te bendiga en esta tarde.